Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos con un nuevo video. En este video vamos a hacer pins realizados con anotaciones y básicamente lo que voy a tratar de hacer es el mismo ejemplo que trabajamos en el proyecto app Spring 1, lo mismo, pero en vez de realizarlo con XML, lo vamos a realizar con anotaciones. Bueno, para esto vamos a ir a Eclipse, vamos a crear un nuevo proyecto. Para esto vamos a hacer File, New, Dynamic Web Project. El proyecto se va a llamar app Spring 3. Va a tener 3 paquetes. Segundo clic New Package para agregar un paquete. O lo buscan con Other si no les aparece entre las alternativas. El paquete se va a llamar frgp.utn.edu.ar.entidad y agregamos 2 paquetes más. frgp.utn.edu.ar.resources y el último paquete punto principal. Bien, dentro de principal vamos a crear una nueva clase. Segundo clic New Class. Y esta clase se va a llamar principal y va a contener el método main en su interior. Chequeo para que se cree el main. Bien. Segundo clic sobre Resources. Vamos a agregar una nueva clase. Segundo clic New Other Class. Y esta clase se va a llamar config, que va a tener la configuración de los pins. Y por último lo que vamos a hacer es del proyecto llamado app Spring 1, tomamos todas las entidades, así no las tenemos que volver a generar, las copiamos y las pegamos dentro del proyecto llamado app Spring 3. Recuerden que en este proyecto teníamos provincias. Las provincias tenían un solo atributo que es el nombre, constructor vacío, get y set, método toString. Luego teníamos los países que tenían 2 atributos, el nombre y una lista de provincias. Constructor vacío, get y set correspondientes, método toString. Y por último, una persona que tenía 4 atributos, nombre, apellido, DNI y un objeto de tipo país. Entonces, una persona corresponde a un país y ese país tiene un conjunto de provincias en su interior. Bien, lo último que nos falta es a este proyecto llamado app Spring 3 convertirlo a un Maven Project. Segundo clic, configure, convert to Maven Project. Te va a cambiar todos los jars, te va a decir que si querés cambiar que los jars se conviertan en dependencias, en este caso le vamos a decir que sí, por esto van a estar todas chequeadas. Le damos clic en finalizar y te va a estar construyendo el archivito pom.xml. Fíjense que en la parte inferior van a poder observar cuando terminó de construir el POM. Bien, y lo que nos falta es copiar la librería. En este caso era la dependencia de Spring Core. Esta dependencia tenía group id org.spring-framework y se llamaba Spring Context. Con esta dependencia o jar, como quieran llamarlo, nos va a permitir crear los pins. Copio esta dependencia, si no la pueden entrar al repositorio de Maven central y conseguir esa dependencia u otra que quieran utilizar. Pero bueno, con esta nos alcanza para trabajar con los Spring Core, con los pins. Bien. Y ya tenemos el proyecto preparado, ¿sí? Tenemos el proyecto armado. Fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. En app Spring 1 teníamos un archivito en XML que tenía los pins, todos los pins. Los pins de las provincias,
los BIN de los países y el BIN de las personas. La idea de este video es que podamos pasar de un BIN hecho en XML que podamos hacer lo mismo pero con anotaciones. Entonces yo voy a hacer lo mismo que tenemos en bins.xml, lo voy a hacer lo mismo pero en este archivito llamado config.java. ¿Sí? Bueno, este va a ser un archivito que va a tener los bins, entonces tenemos que decirle que esto va a tener todas las configuraciones. Para decirle que va a tener las configuraciones, que va a tener los bins, tenemos que decir que esta clase es de tipo config. Eso es configuration. Este es el primer punto de lo que tenemos que hacer. Setear a la clase que va a tener la configuración de los bins como configuration. Y ahora vamos a ponernos a generar los bins. Primero vamos a crear los bins de las provincias. Después vamos a crear los bins de los países. Y después vamos a crear los bins de las personas. Bien, fíjense que en el archivito bins.xml teníamos 3 bins de 3 provincias distintas. ¿Cómo hago para convertir esto que tengo en XML a una clase que tenga anotaciones? Fíjense, de la siguiente manera. Voy a escribir un método de tipo público que ¿qué me va a devolver? Me va a devolver, por ejemplo, si yo quiero pasar este bin que me devolvía un objeto de tipo provincia. Entonces, si yo quiero pasar este bin, necesito un método que me devuelva un objeto de tipo provincia. ¿Y cómo se va a llamar ese bin? Esto que me devuelve el objeto de tipo provincia. Nosotros le habíamos colocado este nombre, Provincia Buenos Aires. Entonces copiamos eso y este va a ser el nombre de nuestro método dentro de la clase config. ¿Qué recibe por parámetro? Nada. ¿Sí? Fíjense, el método se llama Provincia Buenos Aires, o sea, ese bin se va a llamar Provincia Buenos Aires y me va a devolver un objeto de tipo provincia. Entonces acá yo puedo declarar el objeto de tipo provincia. Y este objeto de provincia, fíjense que venía con una propiedad cargada. Tenía el atributo nombre, que ya contenía el valor Buenos Aires. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este objeto provincia que estamos creando tenga seteado en su interior el nombre de la provincia, Buenos Aires. Y hacemos un return de provincia. Lo último que faltaría es declarar que este método es un bin. De esta manera. Fíjense que cuando importen, siempre estas anotaciones siempre van a ser importadas de org.springframework.context. .annotation, .bin o .configuration. Bien, fíjense que es sencillo, lo declaro como bin. ¿Y qué me devolvía? Si yo pido provincia de Buenos Aires, si yo pido este bin, provincia de Buenos Aires, me devuelve un objeto de provincia con la información en su interior. Bueno, esto era inyección de dependencias por set, perdón. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, vamos a declarar el otro bin. Teníamos otro bin llamado provincia Santa Fe, ¿sí? Entonces vamos a tener lo mismo. Vamos a tener otro bin de tipo provincia. Solamente que este bin, ¿cómo se va a llamar? Provincia Santa Fe. Este es el ID. ¿Y qué me va a devolver? Un objeto de tipo provincia que tenga en su interior ¿qué información? Santa Fe.
Fíjense, podemos entrar a provincia y podemos hacer un constructor con un parámetro. Segundo clic, source, generate constructor using field, nombre. Entonces ahora provincia tiene un constructor vacío y un constructor con el parámetro nombre para llenar el valor en su interior. Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Y si no quiero hacer el set, si no quiero trabajar con el set cuando declaro el objeto de tipo provincia, puedo pasarle el parámetro por el constructor, de esta manera. ¿Y esto qué sería? Inyección de dependencias por constructor. ¿Sí? Bueno, vamos a declarar el último bin de provincia. Vamos a decir público, que va a devolver un objeto de tipo provincia. Y el último bin que teníamos es el de la provincia llamada Entre Ríos. Este bin se llamaba provincia de Entre Ríos. Esto va a ser el nombre del método. Y esto me va a devolver un objeto de tipo provincia. Hay en algunos manuales que directamente se hace esto. Return new provincia. Y acá Entre Ríos. Fíjense que en lugar de guardar esa instancia, por ejemplo en este caso de la provincia de Santa Fe, estábamos guardando la instancia durante el método en un objeto de tipo provincia. La otra forma de hacerlo sería no guardar el objeto de tipo provincia, sino que directamente esa instancia que se está creando es la que devuelve con un return. Esta sería otra manera de verlo por si lo ven en algún libro, ¿sí? Y siempre configurando con @bin. Bueno, ya tenemos los 3 bins creados, 3 bins de tipo provincia. Ya vimos la inyección de dependencia por set, inyección de dependencia por constructor. Y otra forma de definir un bin directamente haciendo un return de la instancia. Bueno, ahora vamos a crear 2 bins, que eran los bins de países. Fíjense que en el archivo bins.xml teníamos 2 países, México y Argentina. Argentina venía con un atributo nombre en su interior y otro atributo que era la lista de las provincias asociadas. Vamos con este bin que es más fácil, el de México, y después vamos con el bin referente al país Argentina. Bueno, vamos con los bins de los países, le decimos público, esto me va a devolver un objeto de tipo país y se va a llamar país México ese método. Entonces acá vamos a declarar un objeto de tipo país, importamos país, esa entidad, le seteamos el nombre en su interior, en este caso le habíamos colocado el nombre México. Hacemos un return de país y seteamos que esto es un bin. Bueno, ya tenemos el bin país México que me devuelve un objeto de tipo país que tiene seteado el atributo nombre con el valor México. Bien. Ahora vamos al otro bin que se llamaba, que era de tipo país y se llamaba país Argentina. Así se llama el método ahora. Y esto también me va a devolver un objeto de tipo país. Vamos a hacer algo parecido que lo que hicimos con México. Declaramos el objeto de tipo país, le seteamos el nombre Argentina y devolvemos el país. Pero ¿qué pasaba con este bin? Este bin tenía asociado un atributo nombre y asociado ¿qué? Una lista de provincias, que casualmente la lista de provincias son bins de provincias ya creadas, que lo referenciábamos. Esa lista de provincias serían
una referencia a los BIN que ya habíamos creado, al BIN provincia de Buenos Aires, al BIN provincia de Santa Fe y al BIN de provincia Entre Ríos. Entonces, país va a estar vinculado, este BIN de país va a estar vinculado a ¿qué cosa? A estos tres BINs, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos. Bien, fíjense cómo hago la vinculación entre los BINs, cómo hago el ref. Observen. Los hago de la siguiente manera. En este caso, para setear el atributo de lista de provincias, ¿qué le tengo que mandar? Un objeto de tipo lista. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Declaro una lista de tipo provincias, L provincias, es igual a new array list provincias, y acá vamos a componer un array list que estamos declarando en ese momento. Le vamos a agregar objetos de qué? Los objetos que estos bin que se están creando, estos objetos. Entonces fíjense, yo tengo que llamar al método provincia de Buenos Aires, que ¿qué me devolvía? Un bin de qué? De provincia. El método provincia de Santa Fe, si yo llamo a este método llamado provincia de Santa Fe, me devuelve un objeto de tipo provincia que es Santa Fe. Entonces, para interactuar, para hacer la referencia entre los distintos bins, solamente tenemos que llamar a los métodos asociados. Por lo que acá, cada vez que agregue una provincia, voy a llamar a esos métodos. El método se llamaba provincia de Buenos Aires. De esta manera se hacen las referencias, ¿sí? Llamo al método provincia de Buenos Aires. Vamos a agregar otra provincia. Tendría que llamar al bin llamado provincia de Entre Ríos, que me devolvería un objeto de tipo Entre Ríos. Y el último, provincia de Santa Fe. Entonces fíjense que para hacer la referencia entre los bins tengo que llamar a los métodos correspondientes a esos bins. Por último me queda agregar esta lista de provincias a través de un set con el país. ¿Ven? Así que cuando ahora llame a país va a estar asociado su nombre, Argentina, y una lista de provincias en su interior. Esa lista de provincias se obtienen a través de los bins creados anteriormente. Bien, ya tenemos los bins correspondientes a los países. Solo me quedaría los bins de las personas. Para esto voy a hacer un método público que me va a devolver un objeto de tipo persona. Y el último bin de las personas se llamaba persona Pepe. Así se llamaba el bin. No recibe nada. ¿Sí? ¿Y qué me devuelve? Un objeto de tipo persona. New persona. Acá podemos utilizar algún constructor, en el caso que queramos. Acá sería el nombre y el apellido, por ejemplo. Que en este bin era Pepe Casas. El nombre y el apellido. Pepe Casas. Después le seteamos el DNI. Vamos a escribir así. Set DNI. El DNI era este valor, 33333. Perfecto. Ya tenemos seteados los tres atributos, nombre, apellido, DNI, y faltaría setear el atributo país. Para setear el atributo país, persona.set país. Acá llamaríamos al método país Argentina, que me devuelve, que es un bin, que me devuelve el país de Argentina.
le hacemos un return de esa persona y ya estamos creando el bin llamado persona Pepe con su información cargada. Y esta sería la referencia entre bins. Así se hace. Entre bins. Y no se olviden de declararlo con un @bin. Bueno, ya tenemos, fíjense, todos los bins pasados. Los convertimos de algo hecho con XML a algo hecho con anotaciones. Por último, vamos a probar estos bins. Para probar estos bins tenemos que ir a principal.java. Y esperen que yo ya tengo acá código para adelantar y hacer un poquito más rápido esto. Fíjense. Acá lo que vamos a seguir necesitando es una variable de tipo application_context, que era la misma que utilizábamos para levantar archivitos en XML. Esa variable application_context es de org.springframework.context. Cambia esta parte porque cuando haces la instancia de un archivito XML es class path application context, class path XML application context. En este caso que vos trabajás con clases, tenés que hacer esta importación de annotation config application context. Fíjense que cambia de esta manera. Les muestro. Fíjense que cuando ustedes tienen un archivito XML, llaman a class path XML application context. Y en cambio, cuando ustedes tienen una clase, llaman a annotation config application context. Y acá colocan el nombre de la clase que tenga la configuración. En este caso, config.class. En el caso que tuvieran varias clases, pueden seguir con coma, config2.class, por ejemplo. Pero en este caso nosotros tenemos un solo archivo con las configuraciones, con los bins creados. Acá iría esa clase donde creaste los bins para que la pueda levantar. Bien. La otra manera de hacerlo, que lo dejo vinculada, sería esto. Fíjense. Es otra manera. Esperen que pongo así. Lo que yo puedo hacer es tener la instancia de annotation config application context de esta manera. Creo una nueva instancia de annotation config application context y a través de esta otra variable voy agregando cada clase a través del método register. Sería así, config.class en la parte inferior. Esto sería config. Esperen que borro esto. Entonces, una alternativa sería, vamos a anotarlo así. Una alternativa sería de la siguiente manera, que sería como la más fácil. Después hacemos una application context.getBin, lo que ya conocen. O la segunda alternativa sería en el momento del constructor. Fíjense que acá en el constructor le envío cuál es la clase que tiene la configuración. La segunda alternativa lo que tiene es que en su constructor no recibe nada como parámetro y luego va agregando las clases a través de un register. Llama al método registre para agregar las clases que tengan la configuración. Punto registren y agregan una clase. Si tienen dos clases van a ser dos puntos registro. De esta manera. Esta sería, ¿ven? Y acá sería la segunda clase, config2.class. Al último, luego de agregar todas las clases, hacen un punto refresh. Cualquiera de estas dos maneras les sirve para poder obtener los bins. ¿Sí? Entonces las comento para que les quede guardado. ¿Sí? Bueno, luego que ustedes tengan la variable application context, ¿qué sería? app context
.getBin. Esto ya lo conocen, getBin, y ponemos el nombre del bin. Bueno, vamos a probar acá. ¿Cómo se llamaba el bin? Fíjense, acá van a tener que poner el nombre del bin. En este caso, el bin que contenía todo asociado era el de persona pp. Entonces, esto es igual. ¿Cómo se llamaba este bin? Persona pp. Copiamos y hacemos application, traeme application context, traeme el bin llamado persona pp. Esto me devuelve un objeto de tipo persona. Lo agarro esa instancia a través de P va a que te dar con la persona que se esté creando, y hacemos un sysout para mostrar su información. P.toString. ¿Sí? Y por último, sería la misma manera de cerrar el archivito appcontext. Esto así. Bien, probamos el código, vamos a principal, segundo clic Run as Java Application, ya creamos los bins, ya vimos cómo traer, cómo vincularte en lugar de con un archivo XML a una clase. En este caso vimos que se trabajaba con annotation config application context. Lo demás es lo mismo que ya sabían. De la variable application context, tráeme el bin que se llama tal. Acá va a ser, en lugar del ID que colocaban en los archivos XML, lo que van a tener que poner es el nombre del método en la clase. Entonces, el nombre del método que te devolvía la persona Pepe, fíjese que era este método, persona Pepe, exactamente. Esto era un bin que te devolvía un objeto de tipo persona y era Pepe el que te estaba devolviendo en ese momento. Bien, espero que se haya entendido. Si ustedes ven en la parte inferior, lo que me está haciendo es mostrando toda la información. Yo estoy ejecutando principal, me muestra Pepe Casas con su DNI, con su país, Argentina, y con su lista de provincias en su interior. Bueno, espero que se haya entendido. No es muy difícil trabajar con una o con otra cosa. Bueno, saludos.